Vamos a hacer ahora el ejercicio 28 del trabajo práctico número 2. El ejercicio decía, en una isla se introduce una cantidad de abejas el 1 de marzo y esta función que está acá permite calcular la cantidad de abejas que hay en la isla X días después del 1 de marzo. Entonces, el apartado A preguntaba qué día la población de abejas es mayor. Primero tenemos que averiguar qué es lo que se nos pregunta, cómo calculamos eso. Es muy importante nuestro coeficiente principal. Nosotros sabemos que cuando el coeficiente principal de una parábola es negativo, las ramas van a ir hacia abajo, o sea, van a tener esta forma. Si el coeficiente principal fuera positivo, las ramas tendrían esta forma, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar en esta parte. Coeficiente principal negativo, las ramas de la parábola van a ser hacia abajo. Entonces, nosotros tenemos c de x. X es la variable independiente y es la cantidad de días. O sea que va a ir, si lo hacemos en un gráfico, en el eje justamente de las x. C es la cantidad de abejas total. Entonces va a ser la variable dependiente y va a ir en el eje de las y. Si nosotros hiciéramos un gráfico, como para guiarnos solamente, por ejemplo, que quede ahí, este no es un gráfico real. Este va a ser el eje de las y, que acá va a ir cantidad de abejas. Y en este va a ser los días, o sea, el tiempo en días. Habíamos dicho que las ramas iban hacia abajo, entonces lo que tenemos que averiguar es qué día la población de abejas es mayor. O sea, en este día va a ser justo en este punto. Este punto va a ser el vértice. Entonces lo que nos pide averiguar es que calculemos el vértice. Como nuestra función cuadrática está en forma polinómica, nos conviene usar la fórmula xb, que era igual a menos b sobre 2 por a. Entonces, xb menos b va a ser menos 40 sobre 2 por a, que va a ser menos 2. Entonces, esto va a quedar menos 40 sobre 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 40 dividido 4 es positivo, porque menos por menos se hace más. Entonces, la respuesta nuestra tendría que ser 10 días después de que inicia, o, como sabemos que inicia el 1 de marzo, el día en el cual la población de abejas es mayor sería el 11 de marzo. Nuestra respuesta sería el día 11 de marzo, o sea, 10 días después del 1 de marzo. Lo que hicimos recién en el apartado A fue averiguar esta coordenada. Esta coordenada dijimos que era 10. Y lo que nos pide ahora en el apartado B, la pregunta dice, ¿cuál es la mayor cantidad de abejas que llega a haber en la isla? Entonces, como esta es la cantidad de abejas, nosotros lo que tenemos que averiguar sería el máximo. Tenemos que averiguar este punto. Este punto de ahí se llamaba y vértice. Entonces, para nosotros calcular el y vértice, lo que hacíamos era reemplazar en la fórmula original, o sea, sería c y entre paréntesis 10, y en todos los lugares donde tenemos x, ahora vamos a poner el valor de x vértice. Quedaría menos 2 por 10 al cuadrado más 40 por 10 más 600. Este lo podemos poner y vértice, o si no, le podemos poner c y entre paréntesis 10, que va a ser lo mismo. Menos 2 por 10 al cuadrado es 100. Menos 2 por 100 es menos 200. Más 40 por 10, 400. Más 600. Entonces, c en 10 o y vértice en nuestro caso va a ser menos 200 más 400, eso va a dar 200 positivo. 200 más 600 daría 800. Y ese 800 es este valor que nos pregunta el apartado B. La mayor cantidad de abejas que llega a haber en la isla es de 800. En el apartado C pregunta cuándo se van a extinguir las abejas. Ustedes imagínense que las abejas fueron introducidas, después de esa introducción
se fueron reproduciendo, llegaron a un pico máximo y después se van extinguiendo. ¿Sí? Entonces se extinguen hasta que la cantidad de abejas es 0 justamente. Entonces este punto ahí es el que tenemos que calcular. Y ese punto se llamaban raíces. Y se calculaban con la fórmula de Bhaskara. Entonces, no voy a escribir la fórmula esta vez. x1, x2. La fórmula era menos b, o sea, menos 40, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 40 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, por c, que es 600. Todo sobre 2 por a, que sería 2 por menos 2. x1, x2 es igual a menos 40 más menos la raíz cuadrada de 40 al cuadrado es 1600. Y lo escribimos acá. Menos por menos, más. O sea, 4 por 2, 8. 8 por 600 es 4800. Más 4800. Todo sobre 2 por menos 2, que es menos 4. x1, x2 es igual a menos 40 más menos la raíz de 6400 sobre menos 4. Entonces, x1, x2 es menos 40 más menos la raíz cuadrada de 6400 es 80. Y en este paso lo que hacíamos era separar en dos, x1 y x2. x1 va a ser menos 40 más 80 sobre menos 4. Y x2 va a ser menos 40 menos 80, todo sobre menos 4. Menos 40 más 80 es 40. Dividido menos 4, eso nos va a dar menos 10. Esa va a ser una solución. En el otro caso tenemos menos 40 menos 80, esto es menos 120 dividido menos 4. Y eso nos va a dar 30 positivo. Recordemos ahora que x era cantidad de días, entonces no podemos tener una cantidad de días en negativo. Esta solución la descartamos. Entonces, la respuesta sería se extinguen 30 días después de que inician, o en fecha sería el 31 de marzo, ya que el inicio fue el 1 de marzo. Entonces, 30 días después sería el 31 de marzo. Ese día la población de abejas se extingue por completo. Cualquier cosa que no haya quedado claro pueden consultar en los foros de consulta.